Hablaremos hoy sobre la ingeniería ambiental, este campo del conocimiento aplicado que es de gran interés debido a que consolida en una sola área de acción tanto el conocimiento básico que ofrecen las ciencias ambientales como también lo que tiene para ofrecer la ingeniería y sus soluciones para remediar los conflictos que estamos generando en el medio ambiente. Inicialmente analizaremos los perfiles profesionales y ocupacionales que ofrecen algunas instituciones de referencia y arrancaremos con la Universidad de los Llanos. En la Universidad de los Llanos, el ingeniero ambiental que se pretende formar estará orientado a la asesoría y consultoría técnica en su área del conocimiento, a través de la planeación, cálculo, ejecución, evaluación, coordinación, mantenimiento, administración e investigación para la creación de obras, programas y proyectos ambientales que estén orientados hacia la generación de bienestar social. Es importante destacar que ese papel de asesor y consultor técnico va asociado también a un componente de liderazgo. Luego, el perfil de gestor profesional también se puede vincular con esta acción. Todas estas habilidades profesionales se condensan a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos que están ligados con el uso eficiente de la materia y energía y la minimización del impacto ambiental para beneficiar al bienestar social y a las comunidades. Es importante anotar que específicamente en la Universidad de los Llanos el perfil de profesional formado se orientará hacia las funciones de asesor en temas de planeación ambiental, política, manejo de normativas nacionales, regionales, locales, y también en la ejecución y proyección de proyectos ligados a la sustentabilidad. También puede ejercer como formulador de proyectos ambientales tanto en el sector público como en el privado, considerándolo una herramienta eficaz para la toma de decisiones en diferentes sectores. Puede actuar como diseñador de planes para el control y mitigación de la contaminación ambiental y de otros riesgos, y así también puede ser un director de proyectos relacionados con el tema ambiental, aplicando condiciones de investigación y el trabajo con comunidades. En la Universidad de Antioquia, el perfil profesional planteado para este tipo de formado es específicamente hacia la descripción, modelación de procesos ambientales con el fin de analizar las transformaciones socioeconómicas, diseño de estrategias de manejo ambiental, proyección de escenarios de cambio ambiental y el uso de herramientas de modelación para la gestión del territorio y ecosistemas. Esto lo podemos traducir como que se garantiza la formación de un profesional orientado hacia la asesoría y consultoría técnica en su área del conocimiento. En la Universidad de los Andes, el perfil profesional propuesto para los ingenieros ambientales se centra en dos líneas básicas. Una que es el liderazgo de estructuras y planeación de proyectos de ingeniería ambiental ligados a la prevención, mitigación y corrección de problemas ambientales ligados con los componentes aire, agua y suelo, es decir, una función de gestión, y también la creación de su propia empresa o desempeñarse en empresas del sector público y privado dentro de su campo del conocimiento y bajo los principios de ética profesional y social. Ahora que hemos visto el panorama que ofrecen algunas universidades, vamos a considerar específicamente los perfiles profesionales en los que se puede profundizar como ingeniero ambiental. Entonces, un ingeniero ambiental, como lo vimos anteriormente, puede desempeñarse como un gestor de proyectos, ya que sus conocimientos de las ciencias ambientales más las bases que tiene sobre la ingeniería permiten formular soluciones a los conflictos socioambientales. Entonces, básicamente se puede desempeñar como líder de proyectos que estén orientados hacia la planeación y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el campo de la ingeniería ambiental. Para ello requiere de una experticia amplia en el campo del conocimiento o del área en la cual se desempeñará en el proyecto,
poseer una formación específica y además tener una amplia experiencia no solo en su campo del conocimiento, sino además en la gestión financiera, presupuestal, laboral y jurídica, ligado a todos los aspectos administrativos que tienen que ver con un proyecto. Además, tendrá que participar en actividades ligadas hacia la supervisión del rendimiento de su equipo de trabajo y la rendición de cuentas a sus respectivos directivos o financiadores, de tal manera que es un cargo de responsabilidad y tiene que estar suficientemente formado para asumir ese reto. Con respecto al otro perfil básico, puede corresponder al de emprendedor o empresario, el cual se orientará hacia la creación de su propia empresa o de dirección de una empresa de un particular que estén siempre orientadas hacia la innovación tecnológica dentro del campo de la ingeniería ambiental. Esto implica que debe tener un amplio conocimiento de su nicho de mercado, generar productos, soluciones completamente novedosas, ya que cada vez los campos laborales son más competitivos y además debe ejercer funciones ligadas con el marketing y las ventas, la administración empresarial y la gestión de personal para poder asumir estas acciones de liderazgo que las van a hacer cada vez más eficientes. Con respecto a el otro perfil profesional, que es de asesor, consultor técnico especialista, este es digamos como el fuerte de los ingenieros ambientales, los cuales se formarán para tener un amplio dominio de un área específica de la ingeniería ambiental a través del conocimiento básico, pero también de metodologías específicas, las cuales debe estar actualizando de manera permanente y tener muy claro cuáles son sus posibles aplicaciones, ya que parte del ejercicio profesional de un ingeniero es generar soluciones novedosas con base en los conocimientos existentes, pero también con el desarrollo de nuevas aplicaciones o nuevos desarrollos, tanto técnicos como profesionales. Este profesional que se dedica a la asesoría o consultoría técnica debe tener una oferta de servicios que se oriente a instituciones, empresas o particulares dentro de su área de desempeño, favoreciendo la resolución de problemas tecnológicos así como de gestión. Y para ello también puede involucrar elementos de investigación aplicada, sobre todo para la generación de tecnologías nuevas que van a permitir la solución de estos problemas específicos de acuerdo a las necesidades de su contratante. El otro perfil profesional bastante interesante tiene que ver con la formación o capacitación de profesionales en el área. Para ello deberá tener una excelsa formación dentro de su área específica de conocimiento a través de posgrados y certificaciones de habilidades técnicas, así como una extensa experiencia laboral que les permita actuar como consultor en el área y por lo tanto desempeñarse como formador de profesionales en su campo específico. Generalmente este tipo de profesionales están vinculados a una empresa la cual avala su educación, formación y experticia y la cual les permite, digamos que generar esta formación tanto básica como técnica. Además, estos profesionales se pueden desempeñar como divulgadores de este conocimiento específico a través de medios de comunicación como redes sociales y otros espacios, así también a través de redes de conocimiento específicas y profesionales. Ya vieron todo lo que tiene la ingeniería ambiental para ofrecer, así que escuchen las palabras de su director de programa y un testimonio muy interesante de una profesional que ha vivido diferentes experiencias dentro de este campo y que les podrá enriquecer mucho su análisis sobre la conveniencia o sobre las habilidades que requieren como ingenieros ambientales. No se lo pierdan. Hola a todos. Vengo a explicar un poco sobre la ingeniería ambiental y el por qué la Universidad de Los Llanos se ha comprometido con este nuevo programa.
La importancia de la ingeniería ambiental surge a nivel global como la solución ingenieril a los problemas que se presentan debido al estilo de vida moderno. Ese estilo de vida moderno en donde el sustento alimenticio, la energía y la economía prevalecen como los temas más importantes. Sin embargo, las consecuencias de seguir manteniendo el estilo de vida ha generado un impacto negativo en el medio ambiente. No hace falta ir muy lejos para darnos cuenta de la polución que hay en las ciudades, la contaminación de los cuerpos hídricos, el mal manejo de los residuos sólidos. En las zonas rurales vemos la escasez de recursos naturales como de bosques, de agua, el mismo suelo que se puede deteriorar. Afortunadamente la misma sociedad se ha concientizado en esos problemas y ahí es donde entra lo que es la ingeniería ambiental, proponiendo soluciones para poder hacer un balance entre lo que es el progreso de la sociedad y la conservación de los recursos naturales. Existen diferentes factores que un ingeniero ambiental tiene que tener competencias, entre esos la eliminación de contaminantes, bien sean físicos, químicos o biológicos. También en lo que tiene que ver con el manejo de sistemas de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, en proyectos de infraestructura o de extracción de recursos naturales. Y dentro de las organizaciones, los ingenieros ambientales terminan siendo los líderes y los coordinadores de los sistemas de gestión ambiental que se presentan en cada una de estas organizaciones empresariales o institucionales. Es así como el ingeniero ambiental puede tener una gama amplia para poder incluirse dentro de la sociedad. Cabe por último destacar las energías que esta profesión junto con otras profesiones van de la vanguardia a lo que son las energías alternativas, aquellas también llamadas energías renovables o amigables con el medio ambiente. Esas son las razones por las cuales la Universidad de los Llanos, en su misión de ofrecer una alta calidad de educación superior, ha querido comprometerse en presentar un programa con este tipo de requisitos, un programa que nosotros queremos llevarlos como líderes en lo que una universidad tiene en sus competencias, que son la investigación, la académica y la proyección social. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, eso era todo. Gracias. Ya vieron todo lo que la ingeniería ambiental tiene para ofrecer. Es un universo bastante amplio. Así que los invitamos a continuar en este curso MOOC y que sigan viendo los videos de contenido porque hay mucho más para ofrecer. Así que nos vemos en la próxima.